Amigos y amigas, a lo largo de la historia muchas naciones, por diferentes motivos y circunstancias, se han sentido el pueblo elegido. En este episodio vamos a conocer quién tendría que ser el nuevo pueblo elegido para guiar al mundo por los próximos tiempos. Y también cuál sería su nuevo número simbólico que vendría a reemplazar al famoso 144.000. Bienvenidos a todos y les recuerdo compartir este programa. Convengamos que a lo largo de la historia de más de 5.125 años, diferentes culturas, grupos religiosos, organizaciones y sociedades se han autoproclamado como el pueblo elegido por una divinidad superior para mandar sobre el resto de las masas o para diferenciarse de la gente común. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que señalar con claridad es que el concepto de pueblo elegido no es un patrimonio exclusivo de las religiones abrahámicas o judeocristianas. De hecho, casi todos los imperios de la historia se han atribuido ese carácter de nación elegida por la divinidad para civilizar al resto de bárbaros. Habría que mencionar a los persas, el primer imperio de carácter universalista de la historia, basado en la dualidad, imitado por el resto de imperios. A los romanos, que llevaron la Pax Romana a todos los límites del Mediterráneo e incluso un poco más allá. Al imperio mongol, al imperio chino, que elevaron sus categorías a las de iluminados para guiar a sus pueblos. ¿Qué decir del Imperio Español, que blandió la espada de la Inquisición en nombre de Jesús? O el Imperio Británico, con todo su concepto de superioridad basada en el darwinismo social. Y en el siglo XX, todo lo que fue el imperio de los Estados Unidos, que ha basado toda su fuerza en el dominio de la ciencia y la tecnología. De esta forma, se han atribuido todos ellos y otros tantos esa categoría superior de pueblo elegido con un poder moral para guiar al resto de naciones de la tierra y llevar lo que es la Pax Imperial, la Pax Romana. Pobres de aquellos que no están dentro de la Pax Romana, ciertamente. Ahora bien, dentro del contexto particular de las escrituras judeocristianas, la nación de Israel, aunque en aquellos lejanos tiempos era la menos numerosa de todas las naciones, fue el pueblo elegido por el amor al Dios Jehová y también por el pacto incondicional de Abraham. Su misión como pueblo elegido sería llevar el conocimiento del Dios del Antiguo Testamento a todos los hombres y naciones de la tierra. Si cumplieron o no esa misión es controvertido y no lo vamos a abordar. Lo cierto es que esa calidad de pueblo elegido se mantuvo hasta el advenimiento de Jesús, que marca un quiebre con esa tradición, y la razón es simple. La jerarquía del Templo de Jerusalén no reconoció a Jesús como el Mesías esperado durante tanto tiempo. Tampoco lo protegió como maestro ni como Yanuca, y ciertamente colaboraron
con el Imperio Romano en condenar a Jesús a la crucifixión por mors aggravata o muerte agravada, un castigo que solo se les aplicaba a los culpables de sedición. En el juicio contra Jesús, la jerarquía del Templo de Jerusalén clamó porque su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. A pesar de ello, Jesús los amó, y esto permitió que muchos judíos de aquellos tiempos lo reconocieran como su Mesías, una vertiente que sigue viva en el judaísmo hasta el día de hoy, aunque no es la mayoría. Si los judíos hubiesen aceptado a Jesús como el Mesías, ellos serían la iglesia de Cristo sobre la tierra, pero lo rechazaron. Y también la buena nueva que traía, que era el Dios del amor del Nuevo Testamento. Para muchos, este rechazo de los judíos a reconocer a Jesús como el Mesías no solamente habría significado el surgimiento del cristianismo como religión, sino también, quizá para muchos, el principal motivo de las históricas persecuciones contra el pueblo judío. Y habría que recordar algunas, como por ejemplo en el siglo VII, Mahoma los expulsa de Arabia. Y ahí en adelante, como podemos ver, en el 1080 expulsados de Francia, luego de la República Checa, Rusia, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza, en el 1306 expulsados de Francia, en el 1360 expulsados de Hungría, en el 1391 expulsados de España, con 30.000 asesinados judíos y 5 quemados vivos. Luego expulsados de Francia, Polonia, nuevamente de España en 1492. Luego de Lituania, Kiev, de Florencia, de Portugal, de Inglaterra. En el 1516, nuevamente expulsados de Portugal, y así expulsados de Austria, nuevamente de Portugal, de Italia, de Alemania en 1570, expulsados en 1580 de la Rusia de Iván el Terrible, de Francia, de Suiza, de España, de Suiza nuevamente, de Francia, de Suiza, de España, de Kiev. Y así han sido perseguidos hasta el corolario que significó la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, esta vez al mando de Hitler y el nazismo. Sea lo que sea, la idea de ser el pueblo elegido le ha dado a los judíos una fortaleza singular que les ha permitido mantener viva su cultura, sus tradiciones y su economía por casi 2000 años de diáspora, y también reconstruir su estado desde 1948 y mantenerlo por casi 70 años hasta la actualidad. Un proceso no exento de problemas, conflictos y guerras. Asimismo, uno tiene que mencionar a Albert Einstein, uno de los más grandes científicos de los últimos siglos, surgido de este pueblo. Desde el momento en que el pueblo de Israel no reconoció a Jesús como su Mesías, uno tendría que decir bajo esta interpretación que el pueblo elegido pasó a ser el cristiano,
y particularmente el católico, junto a las más de 5.000 iglesias de base cristianas que llegan hasta el día de hoy. Sin embargo, con el paso de los siglos, uno también puede observar que el destino de Israel también se repite en los cristianos, en cuanto que, por ejemplo, el Concilio Vaticano II ha reconocido que el peor ateísmo hoy no es el de aquella persona que se levanta y dice yo no creo en Dios, sino el de aquella persona que diciendo creer en las enseñanzas de Jesús, actúa como si Jesús no existiese y que sería la gran mayoría de cristianos del mundo. Además, amigos y amigas, uno tiene que decir que durante los últimos tiempos los sacerdotes han plantado árboles que ya no dan fruto, es decir, cristianos que han sustituido a Jesús de sus corazones y en su reemplazo han puesto al Dios del capital, que es el dinero. Por lo tanto, uno podría decir que tanto judíos como cristianos han dejado de ser el pueblo elegido. Claro que es triste este episodio, amigos y amigas, pero al mismo tiempo muy profundo, porque Jesús estaba en la tierra y no lo reconocieron. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y lo que es peor, con el paso de los siglos, no solamente lo sacaron de sus corazones, sino que lo sustituyeron por el Dios de este mundo, que es el dinero. Todo esto nos abre a la pregunta del millón de este capítulo, que es, bueno, ¿cuál es entonces el nuevo pueblo elegido? Y uno tiene que decir, amigos y amigas, que todas aquellas personas de corazón limpio de cualquier parte del mundo que reconozcan la palabra de Jesús se podrían considerar como el nuevo pueblo elegido. Y esto significa recordar la síntesis de su mensaje, que es no tener miedo, buscar la verdad, porque la verdad hace libre a los espíritus, y también conocer los evangelios secretos de Jesús. Y si todo este contexto e interpretación abre nuevos horizontes, uno tendría que decir que el nuevo número sagrado del pueblo elegido no es el famoso 144.000, porque esos ya se habrían salvado, sino que el número sería 1.743.812 de personas destinadas a llevar el mensaje de Jesús y de los Cristos al resto de países del mundo entero.